Buenas, el día de hoy mi compañero Jesús Vergara y mi persona Cherit Perea les vamos a presentar ética e investigación en seres humanos. La investigación en seres humanos es una parte esencial de la biomedicina, debido a que permite entender enfermedades, comprobar la eficacia de tratamientos y desarrollar nuevas tecnologías en salud. Sin embargo, trabajar con personas siempre implica riesgos como daños físicos, psicológicos o sociales. Por esto, con el tiempo se ha vuelto imprescindible establecer reglas éticas que garanticen la protección de cada participante. Durante el siglo XX se evidenciaron numerosos abusos y prácticas inaceptables en investigaciones, lo que obligó a la comunidad científica internacional a crear normas, códigos y comités encargados de vigilar la integridad de los estudios. A partir de estos episodios se comprendió que no bastaba con tener un proyecto científicamente válido, también debe ser moralmente responsable. Hoy en día existe un sistema ético que incluye la revisión previa por comités de ética, la evaluación de riesgos y beneficios, el consentimiento informado y la supervisión constante del estudio. Además, se reconoce que la protección de los sujetos de investigación es una responsabilidad compartida entre los investigadores, instituciones, gobiernos y organismos internacionales. La idea central es que la ciencia solo puede avanzar cuando se respeta la dignidad humana. Normas éticas internacionales e investigación. Las pautas éticas internacionales surgieron como respuesta a los abusos cometidos en investigaciones con seres humanos. El primer gran documento fue el Código de Nuremberg, publicado en 1947, después de los juicios por crímenes médicos. Su aporte fundamental fue el concepto de consentimiento voluntario, que exige que la persona sea libre de decidir, esté plenamente informado y tenga la capacidad de hacerlo. Más adelante, la Asociación Médica Mundial elaboró la Declaración de Helsinki en 1964, que se convirtió en la guía ética más influyente del mundo. Este documento exige que todo proyecto sea revisado por un comité independiente antes de iniciar, que se proteja a la población vulnerable, que el bienestar del participante esté por encima del interés científico y que los resultados sean transparentes y accesibles. Esta declaración ha sufrido varias actualizaciones para adaptarse a nuevos contextos científicos. Otro documento clave es el informe Belmont, publicado en 1978 en Estados Unidos, que estableció tres principios universales: el respeto por las personas, la beneficencia y la justicia. Estos principios guían la selección adecuada de participantes, el análisis riesgo-beneficio y la forma en la que se obtiene el consentimiento informado. Las pautas elaboradas por el Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas junto con la Organización Mundial de la Salud son especialmente importantes para las investigaciones que se realizan en países en desarrollo o en poblaciones vulnerables. Incluyen reglas claras sobre uso de placebos, acceso posterior al tratamiento, investigaciones multinacionales, almacenamiento de datos y la protección de menores o personas con autonomía disminuida. Además, la UNESCO contribuyó con la Declaración Universal sobre la Bioética y Derechos Humanos en el 2005, que incorporan principios éticos aplicados al cuidado de la salud y a la investigación. Con todos estos documentos se ha formado un marco global que busca evitar abusos y garantizar investigaciones responsables. Ensayos clínicos, marco regulatorio en algunos países. En muchos países existen sistemas de regulaciones específicos para controlar los ensayos clínicos. En Estados Unidos, desde la década de 1950, se comenzaron a exigir revisiones éticas formales. Surgieron organismos como los IRB, Institutional Review Boards, que tiene autoridad para aprobar o detener una investigación. Además, la FDA regula estrictamente los medicamentos, procedimientos clínicos, supervisa el cumplimiento de normas federales, exige monitoreo continuo y revisiones periódicas.
En la Unión Europea, los Estados miembros comparten una regulación común que establece la presentación obligatoria del protocolo ante comités de ética, una evaluación rigurosa del balance riesgo-beneficio, la protección de participantes vulnerables y la notificación inmediata de eventos adversos. También existe el Protocolo Adicional sobre Investigaciones Biomédicas, elaborado por el Consejo de Europa, que refuerza los principios de protección de derechos humanos en investigación. En España, la ley del medicamento exige que todos los ensayos clínicos sean evaluados por comités acreditados por el Ministerio de Sanidad. La revisión incluye aspectos metodológicos, científicos, éticos, jurídicos y de seguridad, lo que convierte el proceso en uno de los más completos de Europa. Por último, las normas ICH-GCP, Good Clinical Practice, creadas en colaboración entre Estados Unidos, Europa y Japón, busca armonizar estándares internacionales para asegurar que los estudios sean éticos, confiables y científicamente válidos. Su principio clave es que ningún ensayo puede comenzar sin aprobación previa de un comité de ética y sin una estructura adecuada de monitoreo. Ok, continuando con lo que hablaba mi compañera anteriormente, ahora toca el tema de comités de ética en investigación. En esta apartado vamos a hablar de su estructura, su función y su aplicabilidad. Empecemos definiendo qué son. Los comités de ética en investigación son comisiones interdisciplinarias que se encargan de velar por los derechos, el bienestar, la seguridad y la dignidad de los participantes de la investigación. Estos evalúan criterios éticos, buscan eliminar riesgos innecesarios y sus decisiones dan pie a que se continúe, se frene o se cancele completamente una investigación. Ok, habiendo explicado ya qué es el Comité de Ética en Investigación, ahora vamos a hablar un poco sobre su estructura. Primeramente se opta por una composición multidisciplinaria. ¿A qué nos referimos con esto? Que sean participantes de diferentes áreas del conocimiento, por ejemplo la medicina, la psicología, la antropología o la filosofía, que en todo momento puedan decir si se sigue o no se sigue la investigación y dar su punto de vista por qué. También buscamos no solo personas académicas, sino también personas de la comunidad, representantes de la comunidad, que serían leos. Se busca que estos den sus opiniones sobre la sociedad, sobre la moralidad de las investigaciones y así, para también tener un punto de vista más acercado a lo que sería el común. El tamaño tiene que ser claro y tiene que haber cierto criterio de selección. Además se busca que sea equitativo, o sea que haya cierta equidad de género, donde no se excluya a mujeres o a hombres por X o Y motivo, y tienen que ser muy transparentes con su proceso de selección de personal o de miembros del comité. No pueden decir que metieron a cierta persona porque sí, sino que tienen que explicar qué función cumple dentro del comité. Ok, habiendo ya hablado de su estructura, sí hablar de sus funciones. Y es que los CEI tienen dos funciones fundamentales, siendo la primera la función protectora, que se encarga de salvaguardar los derechos, la dignidad y el bienestar de los participantes. Esto revisando los criterios éticos nacionales e internacionales, procurando que estos se sigan al pie de la letra en la investigación. Evalúa riesgos, beneficios de la investigación para saber si es viable que se continúe con esta, además de que también revisa los procedimientos para evitar riesgos innecesarios. Ok, entonces la segunda función de los CEI sería la función consultiva. En esta evalúa, decide y orienta sobre las situaciones éticas que van más allá de un comité tradicional. Esto lo hace orientando a los investigadores sobre dilemas éticos complejos. También evaluando aspectos científicos metodológicos del estudio y decidiendo sobre casos que son más allá de un comité ético tradicional.
Lo siguiente sería hablar de su aplicabilidad, y es que los CEI aplican en toda investigación que involucre seres humanos. Esto incluye pruebas clínicas, estudios epidemiológicos o investigaciones cualitativas de ciencias sociales. O sea, absolutamente toda prueba en la que se realice sobre humanos requiere de un comité de ética en investigación. Ok, entonces lo siguiente sería hablar sobre la responsabilidad de los investigadores y de los integrantes del CEI. Y hay que tener muy pendiente que responsabilidad no es solo decidir si sí se hace o si no se hace, sino que también implica asumir las consecuencias de estas decisiones. Las funciones de los miembros del CEI no son solamente decidir si se sigue o no se sigue una investigación. Tienen que ir de la mano en cada proceso, revisando el costo y los beneficios de estas investigaciones, revisando que se tenga el consentimiento firmado de cada uno de los participantes de la investigación, que esto también a su vez es un punto bastante importante aclarar, y es que en todo momento se tiene que tener el consentimiento firmado sobre a lo que se somete la persona al momento de estar en la investigación. Tiene que encargarse de velar por las poblaciones vulnerables como niños, ancianos y así, revisando que se les den pautas adicionales para evitar que un daño a su persona, a su psique, a su ser. También tiene que encargarse de salvaguardar los datos personales de todos los participantes de la investigación. No puede simplemente exhibirlos porque está mal. Entonces se debe tener en cuenta de que el CEI tiene que seguir una supervisión continua de estas labores para evitar que en algún momento se violen los derechos o la dignidad de las personas que son participantes de la investigación. Ok, para continuar hay que tener en cuenta de que, como todo en esta vida, las investigaciones también tienen desafíos a seguir. Y ese sería nuestro último tema a tratar en esta ocasión, que serían vínculos sociales en investigación en salud y teniendo énfasis en la compartición de las responsabilidades. Entonces, en este apartado hablaremos de algunos de los desafíos que han presentado algunas investigaciones en ciencias sociales. Primeramente, que en ciencias sociales el investigador y el participante se influyen mutuamente. Al escuchar al participante, el investigador pues empieza a recibir un cambio en su pensar, y esto ocasiona que se alteren las preguntas del estudio, que se altere el estudio. Entonces, ¿qué se busca? Una relación recíproca entre el participante y el investigador, donde el participante pueda participar, valga la redundancia, de una manera más activa en la protección de su dignidad y sus derechos. Pero ¿realmente puede la biomedicina adoptar esta flexibilidad de convertir ahora al participante en una parte activa de la investigación? Pues sí, y se debe hacer. Se debe tratar al participante como una persona integral, donde se promueva su autonomía y su involucramiento responsable en la investigación. Por último, hay que tener en cuenta de que no todas las personas son protegidas de igual manera en sus respectivos países. Dependiendo del sitio donde nos ubiquemos, pues se presentan mayores o menores desigualdades. Por esto se tiene que ver la formulación de planes integrales de enseñanza y de nuevas leyes sanitarias para defenderlos a estas personas vulnerables. Por último, quiero dejar en claro que para estas investigaciones en salud no solo se limitan a seguir las reglas, sino que se requiere que el investigador y los participantes, que se influyen mutuamente, se conozcan. Esto debe hacerse desde el respeto y la colaboración. Tienen que involucrar a la comunidad, tienen que considerar las condiciones reales y proteger la dignidad y los derechos de los participantes, porque únicamente de esta manera se puede lograr de que esta investigación sea más ética y justa y útil para todas las personas. Muchas gracias por escucharnos.